El hermano Elpidio Vargas me regaló uno de los libros más atractivos de mi juventud. Se titulaba ¿Cómo ser cristiano en una iglesia ultracristiana? Es un libro juvenil, atractivo, con muchas caricaturas y gráficos. Y es una exposición sobre la carta a los colosenses. Hace una semana entré a internet a ver si lo encontraba y solamente vi la referencia. Estaba tratando a ver si lo encontraba en PDF para recordarme, pero como me gustó tanto, fui a la librería a ver si encontraba otros libros del autor llamado Fritz Reiner. Y efectivamente encontré un segundo libro de este autor, ¿Cómo ser cristiano sin ser religioso? Y este segundo libro tiene el mismo formato, pero es una exposición a la carta a los romanos. Hoy, si yo tuviera la oportunidad de hablar con ese autor, yo le hubiera sugerido un tercer título. Le hubiera dicho a Reino, mira, me gustaría que escribieras un libro, ¿Cómo ser cristiano en un mundo no cristiano? Y este sería un libro excelente para presentar el mensaje doctrinal y práctico y conductual o moral de la carta a los Efesios. ¿Cómo ser cristiano en un mundo no cristiano? Parece ser uno de los puntos focales de la carta a los Efesios. Y yo quiero que tú sepas, mi hermano y mi amigo, que cada generación de cristianos tiene ese desafío de vivir en un mundo no cristiano, porque no todos vienen a la fe. Y nuestro Señor, en su oración sacerdotal por los creyentes, dejó claro que es un desafío. Por ejemplo, Cristo oraba de la manera siguiente. Dice, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, a los discípulos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escucha bien, mi hermano. Vivir como cristiano es un desafío constante porque habrá oposición, habrá rechazo y en ocasiones hostilidad, burla y persecución de aquellos que rechazan el Evangelio. ¿Cómo ser cristiano en un mundo que ahora va a la deriva y cada día es más hostil a la fe cristiana? Cristo nos da la clave. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, después de delinear las características de los ciudadanos del reino, como usted bien sabe, en las bienaventuranzas, es una caracterización de lo que debe ser la vida del creyente que asume y vive los valores del reino. Entonces, en el verso 16 y 17, señala la función y misión del cristiano en un mundo no cristiano. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero para que la sal tenga efectividad, dice el Señor, tiene que ser sal. Porque si la sal, suponiendo, perdiera su sabor, no sirve para nada. En otras palabras, un compromiso con la ética cristiana, un compromiso con los valores y la vida cristiana, es lo que debe distinguir ciertamente la manera de ser cristiano en un mundo no cristiano. Y el apóstol Pablo lo entendió de esa manera. Alguien me han comentado que con atrevimiento y sin mi permiso ha estado predicando en esta iglesia sobre la carta a los Efesios. Esa es mi carta. Y antes él debió haberme pedido permiso. Y me han dicho que él ha explicado
el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y ya ustedes saben que en los capítulos 1, 2 y 3, Pablo exalta y bendice a Dios por las grandes bendiciones que disfrutamos en Cristo. Pero cuando llega a la frontera del capítulo 4, Pablo introduce el tema: a la luz de las bendiciones de Dios, tienes que vivir como cristiano en un mundo no cristiano. Efesios nos llama a vivir como personas bendecidas por Dios. Una vida muy diferente a la del no cristiano. La preocupación pastoral de Pablo en esos capítulos es cómo debo yo como cristiano vivir en un mundo que es diferente en valores, un mundo que rechaza el evangelio, un mundo que se burla de la fe en Cristo, un mundo que hoy se revela más y más respecto a los valores de la vida cristiana. Yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy y de mañana dos mensajes basados en Efesios capítulo 5, y te invito por favor a que abras tu Biblia y la mantengas abierta así, porque vamos a ver algunos versos del capítulo 4, pero vamos a leer el capítulo 5, los versos del 15 al 18. Efesios capítulo 5, versos del 15 al 18. Noten que empieza con un imperativo. Un imperativo es un mandato. Mira, y dice Pablo, verso 15. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Un poquito más. Ahí, ahora sí. Ahí. Gracias. Verso 17. Ok. Por tanto, no seáis insensatos, es un sinónimo de necio, sino entendidos, un sinónimo de sabio, de cuál sea la voluntad del Señor. Y el verso 18 debe empezar con una I. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta ahí. Lo que sigue es una explicación de cómo se evidencia una vida eclesiástica e individual llena del Espíritu Santo. Si se dieron cuenta, el apóstol Pablo nos dice la clave para vivir diferente como creyentes, como cristianos, en un mundo no cristiano, es vivir a la luz de la sabiduría de Dios. No la sabiduría humana, la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría, esa vida sabia de un hijo de Dios se evidencia en tres acciones. Noten lo siguiente. Por ejemplo, en el verso 15, en primer lugar, vigila con cuidado tu vida diaria. Ese es el mensaje de hoy. En segundo lugar, entiende bien la voluntad de Dios. Ese es el mensaje de mañana. Y en tercer lugar, sé lleno del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de Carlos en un futuro. Resumo, mis queridos hermanos, afirmándonos en el día de hoy. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo parece utilizar una redundancia, y él parece decirnos, cuida con cuidado tu vida como cristiano, porque es un desafío vivir en los tiempos malos que estamos viviendo. En primera carta a Timoteo,
Él habla de que vendrán tiempos difíciles. Así que tener una vigilancia permanente en nuestra vida diaria es lo que va a hacer posible que uno viva una vida diferente a la de un mundo que va a la deriva. Resumo, quiero proponer el siguiente pensamiento. Si has de vivir como cristiano en un mundo no cristiano, sé sabio en el cuidado de tu vida diaria. Voy a repetirlo. Si has de vivir como cristiano en un mundo no cristiano, sé sabio en el cuidado de tu vida diaria. Inclinemos nuestro rostro unos segundos para elevar una oración al Señor. Padre amado, te doy las gracias por las bendiciones recibidas en Cristo conforme a lo que establece el apóstol Pablo en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Pero cuando llega el capítulo 4 nos dice que debemos andar como es digno de esos privilegios que nos diste. Así que gracias, oh Padre, pero sabemos, oh Dios, por experiencia, la lucha que uno tiene que llevar día a día. Es un desafío frente a las hostilidades, los estilos de vida anticristianos, las ideas e ideologías que te quieren imponer. Gracias porque siempre tú tendrás 7,000 que no doblan las rodillas ante Baal. Y quisiéramos que todos los que estén aquí formen parte de ese grupo de elegidos que ciertamente se mantienen fieles a ti. Bendice a esta asamblea, bendice a sus pastores, a sus líderes, tanto masculinos como femeninos, a nuestras hermanas más adultas, a nuestros hermanos más adultos. Gracias, oh Dios, por el testimonio de esta asamblea en esta comunidad. Y te ruego, oh Dios, que los pensamientos finales que tú pongas para expresar en esta tarde-noche, tú los multipliques por el poder del Espíritu Santo. La gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo y la edificación para tu pueblo. Amén. Amén. ¿Cómo ser sabio cuidando nuestra vida diaria? Yo entiendo que este verso me da dos respuestas a la luz del capítulo anterior y del mismo capítulo 5. En primer lugar, vigila lo que crees. Pablo está utilizando este mandamiento como una advertencia de vigilancia que viene desde el capítulo 4 y va rodando y lo lleva al capítulo 5. En el capítulo 4 usted se va a dar cuenta que cuando el apóstol entra al verso 11, destaca la iglesia como un proyecto en crecimiento constante. Y esa iglesia va a crecer como si fuera una persona adulta, gracias al trabajo ministerial de los líderes y gracias al trabajo ministerial de cada creyente. Y un trabajo en equipo por medio de nuestros líderes y de cada miembro, a través del amor y la ayuda mutua, hace que la iglesia crezca a la madurez. ¿Y cómo se evidencia esa madurez? Lea conmigo. Mire el verso, capítulo 4, número 14. ¿Cómo se evidencia una iglesia madura? Verso 14. Ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo dice, mi hermano, en tu comunidad, en tu iglesia, tienes que crecer porque vigilando lo que tú crees en tu iglesia vas a desarrollar una madurez cristiana que te va a permitir distinguir el error, discriminar el engaño. Y el término que emplea aquí Pablo de estratagema, de hombre que para engañar emplean con astucia, da la idea de estos engañadores, embaucadores que utilizaban los dados de una manera magistral para engañar.
Yo recuerdo mi hermano, que recientemente pasó a la presencia del Señor. Una vez él iba con un amigo de él, tenían que ir a buscar una maleta de ropa que había enviado una tía del amigo. Entonces el amigo le dice, ven para que me ayudes. Efectivamente, bueno, y van por la calle con su maleta y se le aparece uno de estos tipos que te enseñan 3 monedas. Y dice, venga, venga. ¿Cuál es la estrategia? Te dejan ganar la primera vez. Como el amigo vio que era tan fácil, el tipo le dice, ¿qué ustedes tienen ahí? No, lo que tenemos es ropa. Dice, no, por un pantalón, una camisa. ¡Pac! Perdió un par de piezas. Dice él, si mami se da cuenta, digo, tenemos que seguir jugando. Y le dice, ven que te voy a jugar la maleta entera. ¿Qué usted cree? Perdió la maleta. Y se sentaron los dos en plena calle, con la mano así. Óigame, primer engañador que le dio pena, le devolvió la maleta. Pero es una cosa increíble, la manera como manejan los dados, las monedas. Y esa es la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo. Cuídate, porque hay tantas ideologías y falsas doctrinas que fácilmente embaucan a cualquier creyente. Pablo lo vuelve a destacar el asunto del cuidado del engaño. Vaya al capítulo 5, versos 5 y 6, obsérvelo, que viene trabajando el asunto del engaño. Verso número 5 del capítulo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y qué dice? Nadie os engañe con palabras vanas. Probablemente en la escuela, si ya eres un adolescente desarrollado, o en la universidad, tus amigos es lo normal ya que conviven. Y eso es lo normal. No es lo normal. Eso es lo normal para el que no es creyente. Y te van a decir, ¿verdad? Una palabra muy de hoy, ¿verdad? Sé un emprendedor. Bien, suena bien. Y hay que tener iniciativas. Pero no importa lo que tú hagas con tal de ganar dinero. No, sí importa. Porque la avaricia rompe el saco. Y Dios no pasa por alto eso. Así que no te dejes engañar. Y no importa qué tipo de relación tú tengas, con quién y con cuándo. No, dice, no te dejes engañar. Así que a la luz del contexto, la primera vigilancia que uno tiene que estar en permanente cuidado es la vigilancia. ¿Qué creo? ¿Cómo yo puedo proteger mi vida frente a los peligros de la falsa enseñanza? ¿Cómo puedo protegerme frente a las nuevas ideologías que nos asedian? Yo encuentro 4 principios. En primer lugar, mi hermano querido, usa tu mente para reflexionar. Esa es una de las cosas que yo veo del pueblo de Dios, que no entiende que tenemos que utilizar nuestra mente. Dice Pablo, oye, sé sabio, usa tu cabeza, usa tu mente, tienes que razonar. Y hoy las ideologías anticristianas son más sutiles y tienen argumentos más persuasivos. Y es una cosa en constante crecimiento. Y si no estoy afirmado en el discernimiento y en mi capacidad racional y de juicio, fácilmente soy persuadido. ¿Cuál es el medio donde yo veo más fácil el engaño en el día de hoy? Las redes sociales. Hermano, aún en grupos cristianos, y es más, agárrese ahí. Yo pertenezco a un grupo de intelectuales en mi universidad y yo veo intelectuales que envían lo que popularmente un expresidente norteamericano, ¿verdad?, popularizó. Fake news.
noticias falsas, engañosas, intelectuales, pero en el ambiente creyente, usted sabe la cantidad de veces que mis hermanos me hacen llegar informaciones falsas. Precisamente en el día de ayer una hermana me envió una noticia, por lo menos ella tuvo, ¿verdad?, la sensatez y me pregunta, mira a ver si esto es cierto. Me lo envía con la idea de si podía enviarlo al grupo de la iglesia. ¿Qué usted cree que yo hice? Bueno, inmediatamente los rastré en internet, era falso. Y le tomé una foto y se lo envié, mira, esto es falso. Y usted sabe la cantidad de meditaciones que me envían mis hermanos al grupo de la iglesia anticristiana que contradicen la Biblia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el sentido de juicio? Te voy a dar este consejo, mi hermano. Nunca reenvíes un mensaje o video de redes sociales sin cerciorarte de la autoridad de la fuente. ¿Quién lo envía? Remedios caseros que curan el cáncer a cada rato. ¿Quién lo envió? La veracidad de la fuente. Hermanos queridos, seamos sensatos, utilicemos nuestra cabeza. Yo entiendo que si el apóstol Juan hubiera escrito hoy su primera carta, el capítulo 4, verso 1, hubiera dicho, amados, no creáis a todo influencer. Es una cosa increíble. Segundo lugar, ¿cómo puedo vigilar? Sé juicioso con el uso de tu tiempo. Dice Pablo, mira bien, con diligencia, cómo tú vives, cómo tú andas. Y uno le pregunta, ¿y cómo lo hago, Pablo? Verso 16, aprovecha bien el tiempo que el Señor te da. De nuevo, hermanos queridos, tengo que referirme a la realidad de hoy. Hoy vivimos en una sociedad que un filósofo francés llamó la sociedad del espectáculo. Y el escritor y ganador del premio Nobel, Mario Vargas Llosa, escribió un libro basado en un ensayo con ese título, Vivimos en la sociedad del espectáculo. Estamos seducidos de entretenimiento 24/7. En un estudio publicado en el Diario Libre en el año 2018, estamos hablando ya de 5 años, casi 34% de los encuestados de República Dominicana respondió que dedicaba más de 3 horas diarias a las redes sociales. Y de eso hace 5 años, cuando todavía no había alcanzado la fuerza Instagram y TikTok. Hoy en día yo supongo que tiene que consumir 4 o 5 horas. Y yo lo veo en mis estudiantes, lo veo en mis jóvenes. Y yo sé que tú me harás la pregunta del lugar, ¿y es eso pecado? No, no es pecado. ¿El entretenimiento es un pecado? No, no es pecado. Pero nos conviene recordar el consejo de Pablo. Todas las cosas me son lícitas, claro, pero no todas convienen. Segundo, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Honestamente, lo digo con mucho temor y temblor. A mí no me gusta el letrero que ponen en las iglesias que dice, Dios quiere hablarte hoy, guarda el celular. Eso no hay ni que decírtelo, pero hay que decírselo a los creyentes. ¿Cómo es posible que tengamos que decirte que tú estás en la casa de Dios y que cuando se te habla la palabra autorizada es la palabra de Dios? Hay que decirte esto. No hay que decírtelo. Eso es un asunto de sensatez, como dice Pablo. En tercer lugar, mi hermano, sé activo en el aprendizaje de la palabra de Dios. En el contexto de Efesios, tiene que ver con el aprendizaje corporativo. Pero podemos incluir el aprendizaje personal, ¿verdad? El estudio personal de la palabra. Pero si lo aplico al contexto, Pablo lo que está diciendo,
aprende la palabra entre tus hermanos. Porque el pasaje paralelo, que es Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, mejor, entre vosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, hablando uno con otro de esta y de esta manera. Hablaba yo esta mañana con un hermano muy querido y yo le decía, sí, uno tiene tiempo para el baloncesto, no tiene tiempo para la playa y Dios creó las cosas para que las disfrutemos, dice el apóstol Pablo. Pero, ¿cuál es la vida? ¿Cuál es el mayor gozo del creyente? Compartir las cosas de Dios. Qué bueno cuando una hermana me dice, estoy orando por ti. Mi esposa le escribió a una hermana hoy y yo oí cuando ella le respondió, yo estoy orando mucho por usted. Yo le doy gracias a Dios por esos hermanos, que yo no sé que están orando por mí, pero es una bendición. Qué bendición a veces cuando una hermana o un hermano me hace un comentario de la Biblia y me edifica. Sí, mi hermano, yo soy edificado por ti también. No crea que lo que enseñamos, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Superhéroes. No, aprendemos también de tu vida. Por eso, la palabra de Cristo nos ayuda a afirmarnos. Y finalmente, en este punto, aprópiate de la oración del salmista. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 90? Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Santiago dice, aunque se refiere a la sabiduría para responder a las pruebas, pero podemos aplicar Santiago 1, verso 5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, no tengo ese discernimiento. Señor, dame sabiduría. ¿Y sabe qué dice? Que si se la pide, Dios te la va a dar. Dice, porque Dios la da abundantemente y sin reproche. Dios no te va a decir, pero tú si eres tapado, tú si eres torpe. No, Dios no te va a reprochar porque Él entiende que tú necesitas esa sabiduría para vivir frente a las demandas y desafíos de un mundo no cristiano. Resumo nuestro primer punto. Viviremos como sabios si utilizamos una vigilancia permanente de nuestra vida. Cuida lo que cree, mi hermano. Cuida lo que tú crees. Edúcate en tu iglesia. De esa manera aprovecharemos las oportunidades que Dios nos da, el tiempo que Él nos da para servirle. Una de las cosas que más pena me da es cuando miro hacia atrás y jóvenes de mi generación y de generaciones posteriores, talentosos en diferentes áreas, en la música, en el canto, en el servicio, en ganar almas, se quedaron atrás y no les sirven hoy al Señor. O peor todavía, dejaron de caminar, o peor todavía, abandonaron el camino. Mi hermano querido, no entierres tu talento, sírvele al Señor. Y si eres joven, con más razón. Segundo lugar, ¿qué cuidado tengo que tener? Dice Pablo, vigila cómo vives. Vigila cómo vives. La advertencia se dirige a mi manera de pensar y a mi manera de vivir. Y de nuevo el contexto me ayuda a entenderlo. Se van a dar cuenta que capítulo 4 y 5, la palabra clave que une esos capítulos es el verbo andar. Y yo quiero que lo veas conmigo. Por ejemplo, observa, capítulo 4, verso número 1, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál fue la vocación? Dios te llamó a una vida bendecida. Capítulo 1, verso 3, ¿te recuerdas? ¿Verdad que sí? Segundo, capítulo 4, verso 17, dice Pablo,
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y ahora noten el pensamiento. En el primer caso era positivo. Vive como un hijo bendecido por Dios en Jesús, pero no vivas como el impío. No vivas como el que no es creyente. No te queda bien ese traje. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 1. Dice ahora, y andad en amor. Verso 2, perdón, dije 1. Verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. En otras palabras, en tu relación con tus hermanos debe primar el respeto y la actitud de perdón. De esa manera que Dios te perdonó en Cristo, perdona a tu hermano. No le guardes rencor, no se la tenga guardadita ahí y para el momento oportuno. ¿Tú te recuerdas cuando tú dijiste esto, En cuarto lugar, capítulo 5, verso 8, andad como hijos de luz. La vida cristiana, dice el apóstol Pablo, es lo que Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y en quinto lugar, el texto que estamos considerando, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿De dónde saca el apóstol Pablo esto? Lógicamente, de la filosofía sapiencial, es decir, de la sabiduría del Antiguo Testamento. Libros como Proverbios, libros como Job, libros como, mencióname otro, Eclesiastés, que hablan de la vida como una vida guiada por la sabiduría. Vamos a ver, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Pero ¿qué dice el proverbista? Solamente voy a citar uno, no tienen que buscarlo. Dice en Proverbios 4:11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. De modo que andar por un camino es muy propio de la sabiduría, del mundo sapiencial. Y Pablo toma esto. Ahora, ¿a qué vigilancia de vida se refiere? Creo que el verso 14 nos da la pista. Vaya conmigo, ahora sí quiero que lo leas conmigo. Mira el verso 14, qué extraño es este verso. Mire lo que dice. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y qué versículo es ese? ¿Dónde está eso? Bien, la mayoría de los comentaristas concuerdan que probablemente esto es un fragmento o de un corito o de un himno en la iglesia primitiva. Es la opinión mayoritaria. Otros dicen que probablemente era una frase doctrinal basada en Isaías 26 e Isaías 61. Pero seguro que no es una cita bíblica. Y Pablo pone esta advertencia de mira bien cómo tú andas después de este caso. Este verso, que como dije probablemente era un fragmento de un coro o de un himno, tiene que ver con la triste situación de un creyente que se ha enfriado y está durmiendo y se le está pasando el tiempo. Imagínate un cristiano que en vez de estar sirviendo y estar en la reunión de hoy, está tranquilo en su casa viendo un programa deportivo o una película en Netflix o en HBO, en lo que sea. Y ese creyente los años le pasan sin un compromiso con su Señor. Está durmiendo. Es como le dijeron a Jonás, levántate dormilón, tú no estás viendo, tú no digas que eres evangélico, y tú no estás viendo, y él como si nada. Óigame, que un impío le diga eso a un creyente, pero ahora tú, el evangélico eres tú. ¿Usted se imagina? Eso es bochornoso, pero lamentablemente pasa eso. La frialdad, el dormitar, un poquito de sueño, levántate perezoso, le dice el proverbista. Mi hermano, cuidado con la pereza que mantiene a uno
en un estado de inercia, de letargo. El apóstol Pablo lo amplía este pensamiento en Romanos capítulo 13, verso 11 y 13. Mire cómo él lo dice. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Un creyente tramposo, mentiroso, que coge prestado y no paga. ¿Qué cosa? ¿Qué deshonra? Andemos honestamente, no en glotonerías. Un mal día, ¿verdad? Uno se da unas harturas pero una persona que come con los ojos, borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia y en pleitos. Eso no es de creyente, pero lamentablemente puede darse. Puedo andar como necio si en pleno día duermo como si fuera de noche y desperdicio el tiempo útil que Dios me está dando para crecer. De modo que una primera vigilancia en cuanto a mi vida tiene que ver con el peligro de la pereza espiritual. Y uno puede caer fácilmente en el descuido, porque la vida cristiana es un paso a paso. Por eso habla del andar paso a paso. Voy caminando paso a paso hacia adelante, no como el cangrejo hacia los lados, que no es hacia atrás, como dice la gente. El cangrejo camina hacia los lados. Entonces, mi querido hermano, el camino es largo y a veces uno siente que va subiendo por una empinada, por una cima, pero luego vienen otros momentos donde un hermano te da un soporte y te ayuda hacia adelante. Pero en segundo lugar está el peligro de caer en un estado que parecería como si estuviéramos muertos, como si, no que estamos muertos. Por eso dice, levántate de los muertos. Yo sé, si usted tiene la oportunidad, como un servidor, de leer varios comentarios a la carta a los Efesios, hay algunos comentaristas que creen que por esta frase no se refiere a cristianos, sino a inconversos. Pero yo digo, no, yo creo como cree la mayoría, que entiende que se refiere a un creyente. ¿Y cómo puede ser que de un cristiano que pasó de muerte a vida se diga que está muerto? Pablo nos da la respuesta. En el día de hoy, qué bueno que precisamente en el día de hoy vimos a unos hermanos testificar de morir con Cristo al pecado y resucitar a una vida nueva. Y eso es lo que simboliza el bautismo. Me sepulto con Cristo a una vida de pecado y salgo a una nueva vida. Y ahora oiga lo que dice Pablo. Por consiguiente, dice que no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a ti mismo, a Dios, como vivos de entre los muertos, como si estuviera vivo. Pero si no me presento, estuviera viviendo como si estuviera muerto. Lo que Cristo reprende, hermano, y exhorta a la iglesia de Sardis, está dirigido a cada cristiano. Por eso las 7 cartas, además de a cada iglesia y a la demás iglesia, es un llamado de alerta a cada cristiano. Dice, oiga lo que el Espíritu, el que tiene oídos, él personalizado, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué le dijo el Señor a la iglesia de Sardis? Oiga, a la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una iglesia donde el pecado enraiza y donde se pasa por alto la corrección y la disciplina amorosa, porque no es castigar, pero sí corregir, es una iglesia que pierde el poder espiritual. Y eso se siente. Hermanos queridos,
la ética cristiana, el compromiso con la ética cristiana. Esa es la carta de presentación que tiene una iglesia frente a la comunidad. Concluyo diciendo de la manera siguiente: sí, mi hermano, yo entiendo la preocupación de muchos cristianos por el giro que ha dado el mundo con nuevas agendas e ideologías hostiles a Cristo y a su evangelio. Pero el ejemplo de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles muestran que la influencia de la iglesia no es crear leyes que prohíban, no es denunciar los problemas sociales, es que la iglesia viva el compromiso del evangelio. Porque si una iglesia pierde el testimonio en una comunidad, no tiene mensaje que predicar. Óyelo bien. La gente verá el valor del matrimonio que tanto hablamos hoy cuando nuestras parejas vivan una unión de respeto, de amor y de temor a Dios. La iglesia tendrá una autoridad moral cuando sus líderes vivan vidas coherentes con el evangelio. Nuestros vecinos sabrán que el evangelio transforma vida cuando vean la transformación que se ha operado en tu vida. Y mi familia podrá creer en el evangelio y podrá creer en el sermón que yo predico cuando vea que lo que predico yo con lucha y esfuerzo trato de vivirlo y lo vivo en Cristo. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser una iglesia coherente, no solamente con lo que creemos, sino también con lo que vivimos. Dios te bendiga.